qué siempre hablo del mal llamado hinduismo? Bueno, es que el hinduismo en estricto sensu, no existe, nunca ha existido, sino que es un término comodín de los occidentales. Me explico. La India se llama así por los persas y los griegos, ¿de acuerdo? Los persas bautizaron el río Indo como Hindu, que es un término que proviene del sánscrito Sindhu, que significa río. Así que sí, el río Indo en el subcontinente indio se llama río. Bien, cuando Alejandro Magno y su ejército conquistan la India, llegan en el 325 antes de nuestra era, cambian el persa hindú por el griego India y a sus habitantes los llaman Indoi, es decir, la gente del Indo. Pero la denominación autóctona y oficial del país no es India, claro que es una palabra de origen griego, sino Bharata Ganaragia, que significa perteneciente a Bharata, un legendario monarca de la región mencionado en varios Puranas y, como no, en el Mahabharata. Según la mitología nacional, fue quien unificó por primera vez todo el territorio indio. Tenemos claro entonces que hindú es un término empleado por los persas entre los siglos VI y IV antes de nuestra era. Y es un término que fue recuperado por los británicos. Cuando la India se convierte en una de sus colonias en el siglo XIX, los británicos se encuentran con una pluralidad religiosa inconcebible para la mentalidad occidental. Y para facilitarse las cosas, utilizaron el término hindú para referirse al individuo y crearon el término hinduismo como un concepto paraguas. El hinduismo era todo aquello que no encajase con el resto de expresiones religiosas e hindúes serían todos aquellos que no fuesen sikhs, budistas, jainistas, musulmanes o cristianos anglicanos representados por los británicos. Y así nació el hinduismo, desde entonces una entidad genérica bajo la cual acomodar una serie diversa de cultos y filosofías religiosas, a veces tan dispares que es sorprendente que se metan en el mismo saco. Pero obviamente existen una serie de rasgos que dan identidad y unidad al hindú moderno, que tiene que ver con las lenguas, la geografía, la historia y sobre todo ciertos textos fundacionales y ciertas creencias con las que estamos familiarizados en Occidente, como el karma, la reencarnación o la posibilidad de la liberación, llamado moksha o nirvana, con la existencia cíclica del samsara. El problema fue que con el paso de los años, especialmente durante el siglo XX, muchos habitantes de la India empezaron a sentirse identificados con ese hinduismo y empezaron a construir su identidad en base a la oposición de la alteridad de budistas, sikhs, musulmanes, etc. Lo que dio lugar a terribles revueltas, enfrentamientos populares y persecuciones a grupos religiosos minoritarios en el momento en el que los términos hindú e hinduismo se tiñeron con la pátina del nacionalismo. Entonces ya solo eran indios quienes eran hindúes y practicaban el hinduismo. Aunque hoy la categoría de hindú e hinduismo es aceptada por los propios indios, ellos describen su religión o tradición espiritual, o como queramos llamarla, como Sanatana Dharma, el Dharma eterno, la tradición eterna, heredera de una revelación original que es el Veda o conocimiento. Los Vedas, el conjunto de textos que conforman el Veda, son el principio unificador entre los diversos sistemas de pensamiento que conforman el mal llamado hinduismo. Son el Rig Veda, que es el más antiguo e importante, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda. Estos textos forman parte de una tradición oral que se remonta al segundo milenio antes de nuestra era, puede que antes, y aún hoy los mantras védicos siguen siendo memorizados y recitados a lo largo y ancho de la India, de la misma manera que eran recitados hace más de 3000 años. Por eso hablo del mal llamado hinduismo, porque me parece una pena que con un concepto tan maravilloso, tan bonito como es Sanatana Dharma, nos hayamos quedado, y también muchos de los propios indios, con un término británico. Pero es solamente mi opinión, y como si yo hablo de Sanatana Dharma, pues no me entiende casi nadie, por eso siempre hablo del mal llamado hinduismo. He ahí el porqué. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.